Hola, hola, mis queridísimos chismosos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos radiantes y listos para un buen festín de chisme. Hoy, como bien saben porque son unos detectives del internet, vamos a hurgar en una historia que ha mantenido a todos pegados a sus pantallas y con el dedo listo para comentar la verdad, finalmente revelada, sobre la enigmática relación entre Halil Ibrahim Ceylan y la bellísima Esla Turkoglu. Sí, lo sé. La anticipación ha sido casi insoportable. La energía palpable entre estos dos talentos ha sido la comidilla de todos los foros de fans, grupos de WhatsApp y hasta reuniones familiares. La química en pantalla, las miradas que parecían incendiar el set, las sutiles interacciones en las entrevistas, todo gritaba que había algo más profundo que una simple amistad profesional. Las teorías han volado como palomitas en el cine, pero las confirmaciones han brillado por su ausencia. Hasta ahora. Porque hoy, mis ávidos consumidores de drama, vamos a descorrer el velo de los secretos detrás de esta conexión magnética, a explorar las posibles razones de su prolongado silencio y, lo más importante, a escuchar de primera mano lo que Halil Ibrahim Ceylan, en carne propia, tiene para contarnos al respecto. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este culebrón de la vida real, permítanme recordarles, a aquellos que son tan adictos al chisme jugoso y a las intrincadas tramas de las telenovelas turcas como su humilde servidora, que no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita traviesa. Esa campanita es su pasaporte VIP a todas las actualizaciones, bombas informativas y exclusivas que les traigo semana tras semana. Les prometo que cada vídeo está cuidadosamente sazonado con lo último, lo más picante y lo más controvertido del glamuroso y a veces turbulento mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, no se olviden de regalarme un me gusta y compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos. La información es poder, mis queridos, y el chisme compartido es una experiencia aún más deliciosa y enriquecedora. Muy bien. Ahora sí, pónganse cómodos, relájense en su sofá favorito, preparen sus palomitas de maíz con su sazón secreta y abróchense los cinturones, porque esto se va a poner muy interesante. Como todos ustedes saben, Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu ascendieron a la estratosfera de la fama gracias a su participación estelar en la exitosísima serie Emanet, conocida en algunos rincones de Latinoamérica como Legado. Su interpretación de Yaman y Seher, dos personajes con una química que podía derretir el hielo del Polo Norte, cautivó los corazones y las mentes de millones de espectadores alrededor del globo. Y como suele suceder en estos casos, la línea divisoria entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse, creando un torbellino de especulaciones y fantasías entre los fans. Desde el primer capítulo, los espectadores más perspicaces notaron algo innegablemente especial entre ellos. Las miradas intensas que desafiaban la ley de la gravedad, las sonrisas cómplices que parecían tener un código secreto, la forma en que se apoyaban y animaban mutuamente durante las agotadoras y a menudo caóticas jornadas de rodaje. Todo apuntaba a que había algo más, mucho más, que una simple relación laboral. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y teorías, se inundaron de comentarios, análisis exhaustivos y montajes elaborados que intentaban demostrar la existencia de un romance secreto que se cocinaba a fuego lento. Incluso algunos paparazzi, con la astucia de un detective de novela negra, llegaron a seguirlos sigilosamente fuera del set, acechando la foto que confirmara lo que todos, en el fondo, anhelaban creer. Sin embargo, tanto Halil como Esla se mantuvieron herméticos, como si hubieran firmado un pacto de silencio con la mismísima Esfinge. Negaban rotundamente cualquier relación sentimental, insistiendo con convicción que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, unidos por el lazo del profesionalismo y la camaradería. Argumentaban que la química deslumbrante que se veía en pantalla era simplemente el resultado de su dedicación a sus personajes y su compromiso con la verosimilitud de la historia. Una respuesta que para muchos sonaba a una excusa poco convincente, a una cortina de humo cuidadosamente diseñada para mantener a raya a los curiosos. Pero entonces, si no había nada que ocultar, ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué misterios se escondían detrás de esa fachada de amistad platónica? Aquí es donde las teorías conspirativas comienzan a multiplicarse como conejos en primavera. Algunos creen firmemente que la todopoderosa productora de la serie les prohibió expresamente hacer pública su relación, temiendo que pudiera afectar negativamente la trama, la imagen de la producción o incluso las estrategias de marketing. Otros sugieren que ambos actores estaban saliendo con otras personas al mismo tiempo y por lo tanto preferían mantener su vida sentimental en la más estricta privacidad, evitando así conflictos y complicaciones innecesarias.
Y por supuesto, no faltan aquellos que piensan que simplemente no querían exponerse al escrutinio implacable del ojo público y preferían disfrutar de su romance en la intimidad, lejos de los flashes, los micrófonos y los implacables rumores. Pero la verdad, mis queridos chismosos, es que ahora, después de meses de especulaciones y conjeturas, finalmente tenemos una pieza clave que podría completar este intrincado rompecabezas: las declaraciones reveladoras del mismísimo Halil Ibrahim Ceylan. En una reciente entrevista, que ha causado un terremoto mediático de proporciones sísmicas, Halil se sinceró sin tapujos sobre su relación con Esla, compartiendo detalles inéditos, ofreciendo una perspectiva mucho más clara y humana de lo que realmente sucedió entre ellos y, sobre todo, dando voz a los sentimientos que durante tanto tiempo permanecieron silenciados. Halil, visiblemente conmovido, comenzó diciendo que sentía un profundo respeto y admiración por Esla. La describió como una persona excepcionalmente talentosa, increíblemente trabajadora y con un corazón tan grande como el mismísimo Bósforo. Reconoció que la química palpable que se veía en pantalla era, en efecto, real, pero explicó que esa conexión se basaba principalmente en una sólida amistad, un profundo entendimiento mutuo y una conexión a nivel profesional que pocas veces se encuentra. Esla es una persona increíble, dijo Halil con una sinceridad que resonaba en cada palabra. Admiro profundamente su dedicación inquebrantable y su pasión desbordante por su trabajo. Nos apoyamos mutuamente durante los momentos más desafiantes y celebramos juntos cada pequeño éxito. Nuestra relación es muy especial para mí y la valoro enormemente. Pero entonces, si la conexión era tan fuerte, ¿por qué nunca confirmaron públicamente un romance? Aquí es donde la trama se complica y la cosa se pone aún más interesante. Halil explicó que si bien existió una innegable atracción mutua, ambos decidieron, de manera consciente y madura, priorizar sus respectivas carreras profesionales y evitar cualquier distracción que pudiera afectar negativamente su desempeño en Emanet. En ese momento crucial de nuestras vidas, estábamos completamente enfocados en Emanet, explicó Halil con una mirada nostálgica. Queríamos dar lo mejor de nosotros mismos, honrar a nuestros personajes y no queríamos, bajo ninguna circunstancia, que nuestra vida personal se interpusiera en el camino de nuestro trabajo. Además, ambos éramos muy jóvenes y estábamos aprendiendo a navegar por las turbulentas aguas de la fama y la atención mediática. No queríamos tomar decisiones apresuradas que luego pudiéramos lamentar. Halil también reveló que ambos habían considerado seriamente la posibilidad de iniciar una relación formal, de explorar los límites de esa conexión que sentían. Sin embargo, después de largas conversaciones y profundas reflexiones, llegaron a la conclusión de que no era el momento adecuado para dar ese paso. Argumentó que las inmensas presiones del trabajo, las extenuantes jornadas de rodaje y la constante falta de privacidad hacían muy difícil mantener una relación estable, saludable y satisfactoria. Lo hablamos muchas veces con total honestidad y transparencia, confesó Halil. Pero al final, después de sopesar todos los pros y los contras, decidimos que era mejor seguir siendo amigos. No queríamos arruinar lo que teníamos por intentar construir algo que quizás, al final, no funcionaría. Preferimos mantener nuestra amistad intacta, proteger ese vínculo especial y seguir apoyándonos mutuamente en nuestras respectivas carreras. Pero la parte más sorprendente y conmovedora de la entrevista fue cuando Halil admitió, con una honestidad brutal, que a pesar de todo, siempre sintió algo especial y profundo por Esla. Reconoció que la extrañaba profundamente, que le dolía verla con otras personas y que siempre guardaría un lugar especial para ella en su corazón. Sin embargo, insistió en que respetaba su decisión, que entendía sus razones y que le deseaba lo mejor en su vida personal y profesional. Siempre tendré un cariño muy especial por Esla, dijo Halil con una voz cargada de emoción. Ella siempre será una parte importante de mi vida, una persona a la que admiro y respeto profundamente. Le deseo toda la felicidad del mundo y espero sinceramente que encuentre a alguien que la haga inmensamente feliz. Estas sinceras declaraciones de Halil han generado una ola masiva de reacciones encontradas en las redes sociales. Algunos fans se sienten inevitablemente decepcionados al saber que nunca existió un romance real entre sus ídolos, mientras que otros aplauden su honestidad, su madurez y su valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado y personal. Y por supuesto, como siempre sucede en estos casos, no faltan aquellos que se aferran con uñas y dientes a la esperanza de que algún día, en un futuro quizás no tan lejano, Halil y Esla puedan reencontrarse y darle una oportunidad al amor. Y mientras tanto, en medio de este torbellino de emociones, ¿qué dice Esla Turkoglu al respecto? Pues bien, hasta el momento,
Esla no ha emitido ninguna declaración oficial en respuesta a las palabras de Halil. Sin embargo, algunos allegados a la actriz han revelado que ella está al tanto de la entrevista y que se siente profundamente conmovida por la sinceridad y la honestidad de Halil. Al parecer, Esla también guarda un hermoso recuerdo de su tiempo juntos y valora enormemente la amistad inquebrantable que comparten. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. La verdad al fin revelada y sin adornos sobre la relación entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Una historia fascinante llena de química innegable, tensión palpable, oportunidades perdidas y decisiones difíciles. Una historia que nos recuerda, una vez más, que la vida real no siempre se asemeja a los cuentos de hadas que vemos en las telenovelas y que el amor, por más intenso que sea, a veces no es suficiente para superar los obstáculos que se interponen en su camino. En resumen, Halil Ibrahim Ceylan ha confirmado que existió una conexión especial con Esla Turkoglu, pero que ambos priorizaron sus carreras profesionales y decidieron, de manera consciente y madura, mantener una amistad sólida y duradera. Halil admitió que siempre sintió algo especial por Esla, pero que respeta profundamente su decisión y le desea lo mejor en todos los aspectos de su vida. Esla, por su parte, no ha hecho ninguna declaración oficial, pero se sabe que está al tanto de las palabras de Halil y que se siente conmovida por su sinceridad. La historia de Halil y Esla nos enseña que a veces, las decisiones más difíciles son las que nos permiten crecer, madurar y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y ahora sí, hemos llegado al final de este jugoso vídeo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este festín de chisme, y que hayan aprendido algo nuevo y valioso sobre la relación entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Recuerden que aquí en mi canal, siempre les traigo la verdad, sin filtros, sin rodeos y con la sazón perfecta. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por su apoyo incondicional y por su fidelidad. Son los mejores chismosos del mundo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema candente. ¿Creen que Halil y Esla tomaron la decisión correcta? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un merecido me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita traviesa para no perderse ninguna actualización y estén súper atentos a mis próximos vídeos, porque les prometo que seguiré trayéndoles lo mejor, lo más jugoso y lo más impactante del fascinante mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.